Como siempre, esta clase queda grabada para YouTube, así que vamos a dar inicio en breve a nuestra primer diplomatura no universitaria en la parte de medicina táctica. Buenas noches a Cristian Caro, comisario de San Luis. ¿Cómo estás? Bien, vamos a compartir. Esto es avalado por Instituto Colbert. Agradecemos el convenio que tenemos firmado con el Instituto Colbert, donde siempre nos brinda su colaboración, como así también a la Academia Scorpion, al director de Colbert, al director de la Academia Escorpión, señor Sendra Daniel, que siempre nos está brindando el apoyo para que sigamos creciendo y sigamos capacitando a más personas. Así que esperamos un momentito, si alguno más se va a unir. La clase ya está abierta. Esta va a constar de 4 clases y por cada clase vamos a tener un trabajito práctico para agilizar un poco la mente, y como así también va a tener un examen final. De acuerdo a los promedios, se va a ir entregando certificado de honor al mejor promedio. ¿Cómo se le va a la primicia? Le voy a dar, con la diplomatura van a recibir la certificación de operador en medicina táctica, diplomatura en medicina táctica no universitaria y el certificado oficial de Stop the Bleed, que es el control de sangrado del programa el programa se llama Stop the Bleed, que es del Departamento de Defensa de Estados Unidos, oficializado. Posterior veremos si podemos hacer una capacitación sobre instructorado en Stop the Bleed, como ya van a tener la certificación de como operador en control de hemorragia incluida en estas capacitaciones, en esta capacitación. Así que después estaremos viendo si podemos hacer el instructorado, que van a tener el acceso como instructores a la página oficial de Stop the Bleed, y donde ustedes podrán capacitarse. Podrán capacitar a más personas como instructores en el área del control de hemorragias. Hoy estamos con el mate, así que hoy estoy con el mate. Así que por ahí se escuchan un ruidito del mate. Bien, creo que nadie más se va a unir. Bien, estaremos consulta ahí de Mariano por mensaje. Dice parche. Bien, el parche nosotros estaremos subiendo al grupo el modelo de parche para quien quiera hacerse, lo pueda hacer al final de la capacitación. En la última clase estaremos subiendo, entonces se puede mandar a hacer su propio parche, digamos. Eso no hay problema, va a estar autorizado, así que sin problema, Mariano, se le va a pasar el parche. Como son de diferentes provincias, diferentes lados, lo mejor es enviar el modelo del parche digitalizado y que lo haga quien quiera, pues obviamente los precios no es lo mismo en Chaco como en otra provincia. Puede ser un poco más económico hacerlo acá, pero enviarlo a la otra provincia será un poquito más caro. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos, vamos a pasar el parche digitalizado en el grupo de WhatsApp. Así que para que puedan mandar a hacerse, le va a salir, creo que le va a salir un poco más económico de esa manera y más rápido, porque toda una logística para enviar el parche a las diferentes provincias, así que es mejor hacerlo de esa manera. Estuve hablando con la presidenta y bueno, la presidenta de la fundación dio las directivas de que se realice de esa manera el, el envío del parche. Se digitalizado el modelo del parche, el que quiera hacer, lo haga. Sí, Jessica, te escucho. Nosotros al grupo de WhatsApp voy a mandar el trabajo práctico
que me van a tener que enviar al grupo WhatsApp. En el grupo nomás se va a manejar por los prácticos. Está hecho en Word, lo terminan y me lo pasan. Posterior pasaré la lista de los conta de 5 preguntas. El primer trabajo práctico con 5 preguntas. Una vez finalizado, antes del viernes de la próxima semana, tendrían que tener el trabajo práctico terminado. Me lo envían y estaremos corrigiendo acá con el sargento primero Álvarez Gabriel. Estaremos corrigiendo el trabajo práctico y vamos a hacer las listas y se va a enviar al grupo las notas. Ya, ya voy a cerrar el grupo ese que es de medicina de la diplomatura y van a estar únicamente los que están haciendo el cursado. Así que bien, Álvarez, comenzamos nomás la clase. Bien, ¿todos ven la plantilla? La presentación pueden ver todos. Bien, bien, estamos entonces. Diplomatura en medicina táctica clase 1, que es la medicina táctica, historia y diferentes protocolos de actuación. Bien. ¿Qué es la medicina táctica? Es una medicina táctica o operacional es una subespecialidad de la emergentología que se encarga de los sistemas de organización y métodos y destreza necesarios para la atención del paciente grave o agudo en un tiempo de operaciones de guerra convencional de baja intensidad o en situaciones especiales como en caso de crisis de toma de rehenes o de actividad policial. Bien, si bien la medicina táctica está absolutamente asociada, asociada a la medicina del trauma, el desarrollo tanto del trauma como de la medicina táctica siempre se basó en el desarrollo militar. Bien, explico esto porque tenemos el PS3, que es el uso puro y exclusivo militar, y tenemos el TEC, que es el uso civil, que nos llaman en Estados Unidos, que es para personal policial, bomberos, rescatistas y personal civil. Justamente ellos lo llaman personal civil al policía. Bien, pregunta. Bien. Buenas tardes, comisaria Yurquina. ¿Cómo está usted? Bien, continuamos. Aclarado esa parte, continuamos. Si bien el desarrollo tecnológico fue dado hacia los, fue dado hacia los avances en medicina con las guerras, las grandes primeras incursiones en la historia de la medicina táctica fue sin duda la Primera Guerra Mundial. Si bien la evacuación del herido era muy ardua porque la gente estaba en posiciones muy estáticas y tenían que llegar con mucha dificultad a los centros de atención. Empezaron a hacer algunos gestos muy importantes, como por ejemplo la evolución del triage. Es uno de los conceptos que fueron implementados a lo largo de los años. Primera Guerra Mundial, estamos hablando un poco de historia para que vayan entendiendo sobre la medicina táctica. Entre 1914 y 18, los países industrializados más poderosos del mundo se enfrentaron en el campo de batalla. Las nuevas armas de la era moderna, proyectiles, morteros de trincheras y ametralladoras, se usaron contra millones de hombres. Se estima que 26 millones de soldados cayeron en combate. Los equipos médicos que luchaban para salvar vidas fueron puestos bajo increíble presión. Bien, me aguardo un instante.
se sumó alguien más, por eso. Pero la guerra era la madre de las invenciones y el área de la medicina no fue una excepción. En la Gran Guerra se desarrolló una serie de innovaciones que sirvió para salvar vidas, no solo en ese conflicto, sino en que le han seguido cirujanos y enfermeras militares terminaron operando en el centro de trauma de tienda de campaña, ubicado muchas veces al alcance del oído de los combates. Henry, Henry Sustad, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bien, continuamos. Un distinguido cirujano describió la situación que encontró cuando instalaba su... Sí, 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 Matías. Bien, 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 sin problema. Vale, dale, dale, Matías, no hay problema. No, bien, continuamos. Instalaba su hospital en un pueblo de Bélgica. No teníamos escapelo, tampoco hemostato ni sutura. Algunos doctores belgas que estuvieron trabajando allí nos prestaron una pequeña caja de instrumentos elementales. Y eso fue absolutamente todo lo que teníamos. En 4 días ingresaron 350 pacientes, todo con heridas de naturaleza terrible. Los brazos y las piernas estaban desgarrados o colgados de tiras. Horribles heridas en la cabeza dejaban expuesto el cerebro. Durante 4 días y 4 noches, el quirófano estuvo funcionando sin parar, hasta que uno se enfermaba con solo ver sangre. Eso como llamando a la literatura lo que decía el médico. Bueno, muertes y causas. En Francia, 1.400.000 personas fueron muertos y 4,2 millones de heridos. Alemania tuvo 2 millones de muertos y 4,2 heridos, 4,2 millones de heridos. Austria, Hungría, me aguarda un instante por favor, 1,4 millones de muertos, Austria y Hungría, y 3,6 millones de heridos. Rusia, 2 millones de muertos y 5 millones de heridos. Reino Unido y su imperio, 960.000 muertos y 2 millones de heridos. Italia, 600.000 muertos y 1 millón de heridos. El Imperio Otomano, 800.000 muertos. Eh, Se derivaba de heridas de proyectiles que causaban hemorragia, trauma de tórax, trauma de cráneo, amputaciones, shock e hipotermia. Desarrollo tecnológico. Las heridas causadas a millones de soldados en la Primera Guerra Mundial propiciaron el desarrollo de nuevas técnicas médicas e invenciones. Banco de sangre. Punto 1. El ejército británico inició la práctica de utilizar transfusiones de sangre para tratar a soldados heridos. Esta se transfería directamente de una persona a otra. Fue un doctor del ejército estadounidense, capitán Oswald Robertson, quien se dio cuenta de la necesidad de almacenar la sangre antes de que llegaran las bajas. Robertson fue el primero en cubrir un banco de sangre al frente occidental europeo en 1917. Estos fueron un puñado de soldados americanos que fueron a combatir en la Primera Guerra Mundial. Bueno, utilizó critato de sodio para prevenir la coagulación. La sangre se guardaba durante 28 días y entonces se transportaba a las estaciones de despacho de heridos, donde ayudaba a los cirujanos a salvar vidas. 2. Innovación tecnológica. Las innovaciones desarrolladas en la Gran Guerra tuvieron un gran impacto en los índices de sobrevivencia, como el entablillado creado por el cirujano británico Hugh Owen Thomas, quien aseguró una pierna fracturada. Al principio de la guerra, el 80% de todos los soldados con fracturas
en el fémur murió. En el fémur murió. Para 1916, el 80% de los soldados con esta lesión sobrevivieron. 3. Rapidez en el tratamiento. A partir de enero de 1915, el equipo médico del ejército británico se trasladó más cerca del frente de batalla. Los centros de atención estaban mejor equipados y, algo crucial, más cirujanos estaban cerca del campo de batalla. Ello permitió menos demoras en administrar tratamiento que podían salvar vidas. Los soldados con heridas que antes eran fatales ahora también tenían más posibilidades de sobrevivir. Segunda Guerra Mundial. La innovación en la Segunda Guerra Mundial fue el inicio del respondiente en la línea de combate. Tenían un paramédico, un médico de combate dentro de las unidades que atendían inicialmente en la escena del herido. Esto es el principio de la medicina táctica. Esto lo que hace es reducir mucho la mortalidad. De casi un día que tardaba en llegar un herido a la Primera Guerra a un centro de atención y recibir algún tipo de atención. Durante la Segunda Guerra, esto fue reduciendo en tiempo y en actividades. Mariano, te escucho. Todavía la innovación dentro del campo de batalla, la medicina táctica. Quiere decir que eran los primeros pasos, porque ellos estaban utilizando paramédicos como así también médicos. O sea, este fue el primer paso en la evolución para crear posteriormente, en 1900 y monedita, 96, el primer curso de operador en medicina táctica. Sí, Mariano Burgos, te escucho. Consulta. Bien, continuamos. O sea, si bien fue el lugar donde empezaron a hacer las primeras aproximaciones a la expansión volumétrica, las primeras expansiones a las transfusiones, estos fueron heridos que fueron recibidos en el lugar del hecho y fueron ya manejados inicialmente, con lo cual se redujo mucho la mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que en el lugar se hacía la primera intervención para poder salvar la vida de los soldados. La guerra siempre ha ayudado a que la medicina progrese, aunque sea de la desgracia. Por ejemplo, una cuestión que hoy nos parece obvia, como la higiene, era causa de gran mortalidad a finales del siglo XIX. Los campos de batalla, pequeñas heridas, como para retrotraer a un poco más al pasado, a finales del siglo XIX, los campos de batalla. Pequeñas heridas que apropiaron no deberían ser causa de muerte, lo eran por las infecciones. Volvemos a la Primera Guerra Mundial, cuando aparecieron armas más mortíferas, como el potente fuego de artillería. El papel de los camilleros se hizo imprescindible, porque se demostró que una rápida inversión sanitaria para cortar la hemorragia podría salvar vidas. La Gran Guerra se les capacitó para intervenir heridas in situ y evitar grandes pérdidas de sangre antes de trasladar al herido a un lugar seguro o un hospital de campaña. Continuando con la Gran Guerra, tenemos la figura de Marie Curie. Esta era una médica quien ideó la unidad móvil de rayos X, que ayudaría a detectar en el cuerpo los pequeños fragmentos de metralla que generalmente causaban la muerte del herido al infectarse. Otro caso sería la férula de Thomas, que salvó miles de vidas. Bueno, causaban la muerte del herido. Otro caso sería la férula de Thomas, que salvó miles de vidas de soldados al tratar las heridas en el muslo. Estas sangraban en forma abundante y rápida por efecto de la metralla o por un pequeño hueso roto que, si se moviera en su interior,
desgarrando la carne y provocando una hemorragia interna. Bien, tenemos otro método que surgió en la Segunda Guerra Mundial, el método Trueta. En la Segunda Guerra Mundial, este nuevo método, que ya se había practicado en la Guerra Civil Española de manera experimental, revolucionó la medicina de guerra, evitando las cangrenas y salvando decenas de miles de vidas. Las heridas gangrenadas eran motivo de un porcentaje de muerte muy elevado. En muchos casos se salvaba la vida, pero tenía que amputar la extremidad. En los años 20, en Barcelona, el doctor Josep Trueta comenzó a trabajar con el trauma a partir de los estudios estadounidenses, y años después, en 1934, presentó en público su método, que fue rápido recibido con cierto escepticismo. El tratamiento se basa en 4 sencillos pasos. El método Trueta: limpiar cuidadosamente la herida con un cepillo estéril y agua jabonosa. 2. Realizar un corte en los bordes de la carne y la piel afectado por la herida, extrayendo todos los cuerpos extraños que pudiera haber dejado la herida perfectamente, dejando la herida limpia, perfecta y limpiamente, con una buena circulación sanguínea. 3. Dejar la herida abierta para que drene. 4. Proceder a la inmovilización con un vendaje cerrado de escayola, que de paso permitía reducir fractura ósea en el caso de que hubiera. Bien, acá tenemos algo como, digamos, cómico. Como el queso, todo lo que huele mal no es malo. La herida desprendía un olor nauseabundo por causa de las secreciones naturales de la herida, y los médicos que no estaban familiarizados con la nueva técnica pensaban que era debido a la gangrena y procedían a la imputación. Luego se demostró que ese olor no era debido a aquella, y tras limpiar la herida, esta aparecía con buen aspecto de cicatrización y sin noticia de la temida gangrena. Una solución se encontró rellenando la herida con levadura de cerveza, que había dado resultado, pues al fermentar absorbía los líquidos segregados por los tejidos, pero como el doctor apostillaba. Bien, ¿qué significa esto? Que utilizaba, que vamos a ver más adelante en nuestras clases, en una herida se utiliza, por ejemplo, una herida profunda en las extremidades, en alguna de las extremidades, se utiliza diferentes tipos de elementos provenientes del chitosan, que son no se acuerde, son como pastillas que hace al contacto con la sangre, cuadruplican su tamaño. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Es un agente hemostático, utilizaban como agente hemostático. Gracias, Mariano. Gracias por hacerme acordar. Lo utilizaban como agente hemostático, justamente. Bien, exactamente, una manera de improvisar al no tener un agente hemostático, como ya veremos en la clase Todd Blitz, lo que es el empaquetamiento. Dato curioso: la Segunda Guerra Mundial dejó como saldo más de 100 millones de muertos. Se estima que al menos 80 millones eran soldados. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere agregar algo, Álvarez? Bien. Bien, continuamos con la guerra de Vietnam. Si bien fue el lugar donde empezaron a hacer las primeras
aproximaciones a la expansión volumétrica. Las primeras expansiones de las transfusiones, estos fueron debido a que fueron recibidos en lugar del lecho y fueron ya manejados inicialmente, con lo cual redujo mucho la mortalidad. Claramente aplicando los tiempos de evacuación en la guerra de Vietnam, esto empezó en Corea, pero en Corea era limitado el recurso tecnológico. ¿Qué significa esto? Que en realidad eran helicópteros de poca capacidad que tenían en ese momento y que únicamente podía transportar dos camillas externas y se podían a la vez, cuando bajaba el helicóptero, transportar a dos pacientes. Pero en realidad no tenían ningún tipo de supervisión del modo de trasladarlo, porque se lo cargaba y se lo llevaba directamente. O sea, que lo que hacían, la extracción de la víctima de una forma muy, muy precaria. Eso es lo que significa este punto, digamos, pero ya es una evolución más a la extracción de la víctima. En Vietnam, al tener los helicópteros, lo que hacen es poder llegar rápido a cualquier lado con una atención inicial por el médico de combate en la zona de conflicto y poder monitorear de alguna manera o forma al paciente al traslado y el traslado a un centro asistencial, con lo cual se redujo casi de un día a mediodía en la Primera Guerra Mundial, que significa de un día y medio que se tardaba en llegar el herido al centro asistencial en la Primera Guerra Mundial. Esto lo hacía mucho más práctico el paramédico de combate, lo atendía o el médico lo atendía en el lugar, hacía las primeras intervenciones, aseguraba la zona, bajaba el helicóptero y se le podía hacer el traslado en forma rápida y en pocas horas al centro asistencial o al campamento médico. Tuya la clase, Álvarez, continúa a favor. Medicina táctica.
Justamente, bueno, justamente en ese punto, también como primer respondiente, uno a tomar este tipo de capacitaciones no solo debe aprender a colocar el torniquete a otra persona, sino también si estamos bajo fuego, colocarnos el torniquete nosotros mismos. Eso nada más.
¿Alguien quiere realizar algún tipo de preguntas? Estos dos protocolos son fundamentales en el uso de la medicina táctica. El protocolo MARCH es el protocolo en la primera intervención en un cuidado rápido. Y el protocolo PAU, como bien su palabra lo dice, como dijo el doctor Álvarez, es el cuidado prolongado del herido. Como dando un ejemplo, si estamos a 2 o 3 días de distancia del centro asistencial más próximo o del campamento médico de campaña, y su extracción únicamente se lo puede hacer de a pie, se utiliza este tipo de ese protocolo, el protocolo PAU, que es el cuidado prolongado de la víctima. Nosotros tenemos que tener, hay ciertos antibióticos que se le puede dar a la víctima únicamente eh, específicos como primer respondiente o como operador en la medicina táctica, que debemos dar al paciente y ciertos cuidados para mantener vivo a esta persona hasta llegar al centro asistencial o al campamento médico de campaña donde nos estamos dirigiendo. Hoy estaban en un grupo WhatsApp, por ejemplo, consultaban si la medicina táctica se puede ocupar en diferentes terrenos, en diferentes situaciones, y no solo en la parte de combate, también se puede utilizar en otras áreas, por ejemplo, en una búsqueda de una persona. Por eso se decía en el ámbito civil, el TEC es para el ámbito civil, que es justamente para fuerzas de seguridad, bomberos, rescatistas, que ¿qué es lo que hace el rescatistas? Va, ingresa a una zona donde una persona está herida, lesionada, se fue a cazar, se fue a pescar, y tenemos que hacer la primera intervención justamente. En esta parte hay, por ejemplo, el empaquetamiento, la utilización de torniquetes, que la medicina convencional por ahí no está de acuerdo. También hay eh, el equipo de primer auxilio que debe llevar el primer respondiente o el operador en la medicina táctica, justamente tiene ciertas normativas, ciertos elementos de llevar. Sí, Mariano, te escucho. Estamos hablando de una intervención primaria que es más precisa justamente. Se puede utilizar los diferentes protocolos, los dos protocolos, para, por ejemplo, en el ámbito de rescate, pero es más, más orientado la medicina táctica al respondiente en combate, al operador de la medicina táctica. Por ejemplo, hoy damos un ejemplo de un herido bajo fuego, y lo veo que nos respira, no se realiza RCP, ningún tipo u otro movimiento, porque pues ya se lo considera muerto. En la medicina táctica no se utiliza RCP como los primeros auxilios convencionales, que es la TLS. Esto, como bien vos sabés, que ya tomaste el curso de operador en medicina táctica con nosotros, se utiliza cierto criterio, por eso que tiene el protocolo, ya tiene ciertos criterios. Justamente no hay elementos que, por ejemplo, ya vamos avanzando en diferentes clases, que no se lleva en los primeros auxilios convencionales, que es el ATLS. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, van a tener un trabajo práctico, nos queda 15 minutos, van a tener un trabajo práctico que es simple y sencillo, como te dije, lo voy a enviar al grupo ya, y bien finalizamos la clase, tienen tiempo hasta el viernes de realizarlo, y ¿cómo es? El trabajo práctico vayan subiéndolos en, en Word o en PDF si ustedes lo quieren, lo queda mejor, con menos peso, en PDF, lo suben al grupo de WhatsApp mismo. Entonces lo voy a ir corrigiendo, son 5 preguntas sencillas, 2 puntos por cada pregunta, y ya le voy a ir pasando ya ni bien voy corrigiendo al final el viernes, viernes tiene último tiempo, estaré pasando ya
este, cada uno cuánto sacó. La planilla de del, la- ¿cómo es? Los puntajes que sacaron. Estaremos pasando. Eso se va a grupo, por favor. Vamos a manejar en lo que es trabajo práctico en el grupo. Así yo ya tengo la planilla de los que se inscribieron, los que quieren certificados y ya voy trabajando con eso. La semana que viene vamos a empezar a dar el protocolo March y protocolo PAU. La siguiente clase vamos a dar todo lo que es stop de blitz y ya vamos a ver videos, colocación del control de la vía aérea, etcétera, que es lo más fundamental, digamos, en el área de la medicina táctica. Y justamente uno de los principios que hacemos, que se hace en la medicina táctica, vuelvo a reiterar, es la colocación de un torniquete, empaquetamiento, lo mínimo, retirar a la víctima de la zona, llevar a una zona asegurada, segura y hacer los primeros auxilios. Extraer a la víctima del campo de batalla o del lugar donde tenemos el conflicto, donde esté la amenaza o lugar inseguro, y llevarlo a la zona segura y realizarle los primeros auxilios que correspondan en la zona segura hasta que venga el vehículo para realizar la extracción hacia el centro asistencial. Así que bien, si no hay otra pregunta, me corrijo, algo corrijo, bueno, agrego, mejor dicho, que ustedes como diplomados pueden dar charlas, pueden dictar un par de charlas y jornadas, más de eso ya no. Después ya viene el instructorado de medicina táctica, que ahí sí ustedes pueden dar cursos, como es, por ejemplo, el curso de operador de medicina táctica o la diplomatura, para que acreditar eso. Pero en una jornada y una charla sí lo pueden hacer ya del diplomado, porque ya es algo más específico, digamos, que se le va dando un poco más de información. Así que vamos finalizando la clase. Que tengan muy buena noche todos. Y el sábado ya le estaré pasando en la semana, pasar el horario de que va a ser la próxima clase. El material ya lo estoy pasando también de la clase de hoy para que hagan el trabajo práctico. Si no hay más preguntas, Álvaro, ¿querés agregar algo? Bien, hasta luego, que tengan muy buenas noches. Vamos por empezar la clase. Buenas noches, igualmente. Hasta luego. Muy buenas noches, señor abogado. Buen fin de para todos. Hasta luego. Listo, gracias. Hasta luego.